Así arrancamos con este tema musical. Hoy, 19 de marzo, Día de la Llaneridad en nuestro país desde el año 2017. Cuando hablamos de llaneridad, envuelve además un concepto más allá del territorio, de culturas, de tradiciones, de identidad, incluso de sentido de pertenencia de nuestra región. Cualquier venezolano que esté en cualquier región de nuestro país se va a sentir identificado justamente con esto, que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra música. 19 de marzo además se dan estas ferias en el Orsa, características puntualmente como ese espacio también de referencia de estos espacios de la música, de la comida típica, de esto que nos identifica también como venezolanos. Unas fiestas que han cobrado además mucha vida a lo largo de todos estos años, a las cuales incluso se les reconoce también por su visita, no solo de los mismos venezolanos dentro de esta tierra, sino también por esos turistas internacionales que vienen a disfrutar de estas fiestas que son características para la economía incluso de esta región, de nuestro país, para la música tradicional venezolana, para también transmitir a las nuevas generaciones ese sentimiento, ¿no? Esa cultura, ese trabajo que se ha desarrollado desde el punto de vista cultural también para reconocer, por ejemplo, el joropo no solo como patrimonio nacional en el año 2014, sino también todo ese trabajo que se ha desarrollado ante la UNESCO para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es decir, muchas cosas que hablar en este sentido, un sentimiento con el que nos identificamos todos los venezolanos y las venezolanas, un concepto que va más allá del territorio y que seguramente tiene muchas cosas que contar y que reivindicar en las próximas generaciones porque forma parte sin duda de lo que somos. La participación de los llaneros, por ejemplo, en la gesta histórica independentista, en la batalla de Boyacá, muchas cosas que decir acerca de esa característica que tiene ese llanero venezolano y que es reconocido también a lo largo no solo del territorio, sino también a nivel internacional. Hoy hablamos de la llaneridad. Vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro espacio. Ahí los veíamos en pantalla, además arrancamos con este tema musical de Eneas Perdomo que inmortaliza estas fiestas del Orsa. A nuestros invitados, no los invitamos para el Orsa, pero los invitamos para hablar de la llaneridad. Los presentamos de inmediato. Harold Tovar, psicólogo, Ana María Alves, profesora universitaria. ¿Cómo están? Tengo que hacerles una pregunta. ¿Qué saben ustedes? ¿Han oído hablar muy de cerca de estas fiestas particularmente que son, digamos, una marca cuando hablamos de llaneridad o una expresión, digamos, la más conocida, la más famosa, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, de esa expresión de llaneridad? Comenzamos con las mujeres. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Es siempre un placer, Jocelyn, estar aquí en este programa, que además es un esfuerzo de equipo extraordinario. Bueno, fíjate, la llaneridad. Todo venezolano, ubicado en cualquier parte del país, ha sido bañado por cualquier aspecto de los llanos venezolanos. Bien sea la música, bien sea la comida, bien sea inclusive la literatura. O sea, estamos hablando de una Doña Bárbara, estamos hablando de un Cantaclaro, o sea, estamos hablando las leyendas del llano, ¿ok? Los bravos de Apure, ¿me entiendes? Que formaron parte de esta gesta independentista. O sea, los llanos, todos los venezolanos los llevamos en el corazón, aunque no estemos en los llanos. ¿Qué dice Harold? ¿Cómo se crea además en el imaginario colectivo? Creo que todos percibimos también que esto ha cobrado mucha fuerza. Es decir, no era tan reconocido, digamos, esa cultura por quienes habitamos en otras partes del territorio como lo es reconocido ahora. Y eso tiene que ver también con una transformación cultural que ha cobrado vida a lo largo de estos años. ¿Cómo se ha recreado también ese imaginario colectivo de esa importancia, además que tiene esa región de nuestro país y quienes habitan en esa región para nuestra vida cotidiana? Es decir, allá se producen un montón de elementos incluso para nuestra alimentación y quizás desconocemos a veces eso por el diarismo que tenemos, por ejemplo, en la ciudad, Caracas, que es un caos a veces y una corredera total.
Caracas es fantástica. Pero sí, No, sí. bueno, yo estoy enamorada de ese caos. O sea, es un caos a nivel de movimiento y de ese corre-corre que tenemos diariamente, pero todos amamos. Claro, claro. Por supuesto, No, y es Caracas. parte de vivir en Caracas, tener Sí. estar en el corre-corre, ¿no? Cosa distinta del llano. Exactamente. En el mismo imaginario colectivo, cuando hablamos del llano, no tienes que andar todo el tiempo corriendo. Si tienes que resolver, tienes que tener fuerza, pero eso está impregnado dentro del imaginario de lo que tiene que tener la persona del llano. ¿Cómo se construye esto? Bueno, esto se construyó, como bien lo dijiste al principio y muy bien lo dijo la profesora, son a través de siglos de gente viviendo en el llano y teniendo ciertas dinámicas y ciertas culturas, ciertas conductas específicas que son funcionales allá que luego lo llevan a otras partes del país cuando se van mudando o lo van pasando de generación en generación. Cuando hablabas del imaginario, me encantó cuando la profesora habló del folclore y las leyendas, ¿no? Porque, bueno, a riesgo de estar equivocado, creo que todas las leyendas de fantasmas cuando estamos chamitos, todas vienen de allá. Sí. Entonces, fíjate cómo forma parte importante de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Porque si bien este programa lo ven en otros países, bueno, no entenderán mucho lo que es la Llorona o el Silbón. O el silbón. Pero, por ejemplo, en Venezuela, creo que todos los que pasamos de 25 para arriba, no hablemos de los de 25 para abajo, Hemos escuchado esos cuentos. Hemos muy escuchado los cuentos del pequeños, Silbón. sí. y como cuento, si bien es para meter miedo, para tener algo importante de qué hablar, es algo que está arraigado en la psique humana. O sea, le tengas o no le tengas miedo, está ahí. ¿Y de dónde viene? Viene del folclore y de las leyendas del llano. ¿Cómo es que ha cobrado más fuerza? Bueno, creo que ha cobrado más fuerza, primero porque se le ha dado mayor promoción a través de redes sociales, a través de programas de Estado. Y segundo, porque bueno, mientras más gente va viendo lo bello de estas fiestas, por ejemplo, de estas fiestas en específico, se hacen cada vez más atractivas y entonces va viniendo más y más gente, ¿no? Sé que no estamos en la fecha, pero por ejemplo, vemos el fenómeno similar con la Divina Pastora. Exactamente. Al principio quizás era una procesión que tenía cierta cantidad de personas, pero históricamente en los últimos años ha ido creciendo exponencialmente. Creo que es el mismo fenómeno con la fiesta del Orsa. Además, particularmente, bueno, yo estoy segura que muchos de ustedes también lo han visto a través de las redes sociales, ha crecido la cantidad de personas que visitan esta ciudad en particular en el estado Apure para disfrutar de esas ferias que ya mencionábamos, tienen impacto económico incluso en esa región y obviamente regiones aledañas, estados aledaños, tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad incluso de ir, conocer parte de la gastronomía que es muy rica, quienes no han probado el chigüire se van allá y disfrutan además de estos platos que son divinos propios de esta región particular. Hay algo que he visto también en las redes sociales, bueno, me causó mucha risa, mucha curiosidad, porque había gente incluso que yo no sé cómo, pero instalaba hasta un aire acondicionado en la parte de atrás del carro para aliviar un poquito el calor característico de esto. O que los carros, por ejemplo, cuando van a entrar, además de ser marcados con un número para que la gente conozca cuántas personas van a ingresar a la feria, también tienen mensajes característicos de personas. Por ejemplo, si soy de Caracas, de repente coloco vengo de Caracas y tal cosa, no sé, he visto muchas expresiones, personajes también reconocidos visitando estas ferias, músicos venezolanos reconocidos internacionalmente que no se pierden una fiesta del Orsa. Y esto da orgullo además porque vi también a un turista internacional emocionadísimo porque iba a conocer la Feria del Orsa. Entonces que nos reconozcan por ese tipo de cosas, por esa solidaridad, por ese espíritu chicharachero incluso, es bastante sabroso y que esto se siga potenciando obviamente en todas las regiones de nuestro país. Sí. Bueno, fíjate, yo soy de las que cree que ser venezolano es una de las cosas más extraordinarias Sí. que le ha podido ocurrir a uno en la vida. Porque yo no me imagino viviendo en un país que no pasa nada. Ajá. O sea, yo no puede ser. Entonces, ser venezolano, y creo que en este momento específico que estamos viviendo, el venezolano se une, es solidario, el venezolano, y nosotros disfrutamos. Vuelvo a repetirte, uno lleva el llano adentro y uno no es llanero, pero la música llanera inmediatamente te recuerda a Venezuela. La comida te recuerda a Venezuela. Las fiestas del Orsa, 19 de marzo, es la fiesta de San José. Nuestras fiestas están ligadas a santos, vírgenes, a temas religiosos, ¿no? Pero además los hacemos con características muy propias, ¿no?
porque entonces son fiestas cariñosas, son fiestas abrazadas, entonces es la comida, es la música, es el disfrute. En el Orsa y en Apure, la fiesta del Orsa son como del 14 al 20, la feria del Orsa. Y es una feria que es increíble porque ahí es donde se venden, inclusive se exponen el ganado, se exponen diferentes rubros que se hacen en Apure. Entonces termina siendo como un pequeño polo de desarrollo, no solamente para Apure, sino bueno, todas las zonas aledañas, ¿no? Pero eso nos despierta, ¿no? Eso es como si nosotros, cuando escuchamos una gaita, ¿no? Y fíjate que una gaita es zuliana y no hace falta ser zuliano para sentirla. Exactamente. Entonces, igual nos pasa a nosotros, escuchamos la música llanera, es de todos los venezolanos. O sea, los llanos es parte de esa identidad que nosotros tenemos. Nos encanta la música, nos encantan los bailes. Y el llano, específicamente en Apure, además de que es un estado fronterizo, y fíjate que ha conservado esa identidad muy venezolana y ha conservado la música muy nuestra y ha sido escenario, vuelvo a repetir, esto de grandes obras, de poemas, de una cantidad de cosas. Cuando nosotros pensamos en llano, pensamos en Apure, es para nosotros esa inmensidad que decía Harold, esa tranquilidad, esa llanura, eso es Apure, eso es nuestros llanos. Además que, bueno, me hace recordar, muchas personas dirán, digamos que cómo se vincula, ¿no? El tema político. Obviamente hay transformaciones desde el punto de vista cultural que se han gestado en los últimos años del gobierno revolucionario que le han dado visibilidad a este tipo de expresiones que forman parte de nuestra identidad. Lo más sabroso es que nuestra identidad es eso, es algo como muy diverso, ¿no? Nosotros nos identificamos con muchas cosas y llevamos todo eso en cada uno de nuestros corazones, independientemente de la región o de donde seamos, y por eso quizás un venezolano reconoce a otro de repente cuando está en cualquier otra parte del mundo. Pero me vino en este momento cuando hablaste particularmente de Apure, de ese discurso, por ejemplo, del comandante Chávez, porque sale a colación en la conversación, porque además un jefe de Estado que marcó ciertas transformaciones o muchas transformaciones en el ámbito político, pero que además reivindicó la identidad, o sea, el ser venezolano, la música llanera, todos los elementos que nos identificaban. Y recuerdo clarito, por ejemplo, ese discurso donde él decía, me iría para Apure, y ahí obviamente una emocionalidad marcada. Entonces te habla de la importancia que ha tenido de repente ciertas figuras en eso que estamos hablando de reconocer ahora, esto que antes quizás era invisibilizado, de que no era tan tomado en cuenta en lo que estamos viendo. ¿Cómo ven ustedes a las nuevas generaciones ligadas con ese sentimiento, con esa identidad? ¿Cómo está la identidad del venezolano en este momento? Es algo que se ha querido incluso fracturar. Harold, tú que eres especialista sobre todo en el tema psicológico. Bueno, el tema de que se ha querido fracturar no puedo decir que no. Y públicamente tampoco puedo decir que sí, ¿no? Pero realmente estoy de acuerdo con que se ha querido fracturar el tema de la identidad del venezolano, ¿no? Pero volviendo al llano, y lo estaba escuchando ahorita, ¿sabes? Sacando un análisis corto de lo que se está diciendo. El llanero, si tuviésemos que hacer un perfil psicológico del llanero, lo primero que tú vas a poner es que es alguien con un sentido de pertenencia muy, muy arraigado. Y el sentido de pertenencia va a estar totalmente ligado a la naturaleza. Entonces son dos cosas que, si lo dijésemos quizás en más criollo, lo arraigan a la tierra con raíces. Y es él tan parte del llano como el llano parte de él. Entonces, eso se ha extrapolado desde generaciones atrás, y yo considero que en esta generación también, a nuestra psique, a nuestra personalidad, nuestra identidad como venezolano. Agarra un venezolano que esté, no digamos el país con más problemas ahorita, sino hablemos de España. Un venezolano que esté en Hungría. Ajá. Y entonces pone de repente un 19 de marzo, ¿no? Vas a mover todas las fibras emocionales de ese venezolano. Así no haya escuchado casi nunca músicas llaneras en su vida y bueno, fue al llano y le picaron los mosquitos y no le gustó, en ese momento se va a sentir más venezolano que antes. Miren, pero fíjense, está tan arraigado eso que acabas de decir tú, de repente no estábamos acostumbrados a escuchar música llanera. Por ejemplo, yo crecí escuchando salsa, o sea, y aprendí a bailar salsa muy chiquita porque era la música es la música que le gusta a mi papá. Pero empieza a sonar esa canción llanera en el fondo y usted está coreando, es decir, que en alguna parte
de la mente está eso, está en nosotros, o sea, está allí. Es algo que se relaciona y con lo que nos identificamos y con lo que nos emocionamos. Y sobre todo, sí, hay muchos venezolanos incluso fuera que están haciendo otras cosas, que están reivindicando incluso sus profesiones, su bandera, y colocan algo venezolano y dicen, wow, o sea, cuánto extraño mi tierra y cuánto me hace recordar esto, o sea, que mueve esa fibra, Ana María. Es así. Bueno, de hecho, en la universidad se hicieron hoy representaciones y pequeños microteatros de las diferentes leyendas, el Silbón, esto, la Llorona, la Sayona. La Sayona. Ajá. Entonces se hicieron, eran como 3 leyendas, ¿no? Y tú ves que son muchachos universitarios y en la universidad tú vas a aprender un conocimiento muy técnico, muy particular. Y aún así la emoción, los muchachos montaron eso prácticamente en una semana. Y entonces estaban felices y la vestimenta y cómo se sentían que estaban haciendo algo, o sea, lo sentían en el corazón, pues, o sea, ellos se sentían felices. Y es eso, es lo que te digo, a pesar, uno es caraqueño. Y cuando uno es caraqueño y va para el llano, ellos saben que uno es un caraqueño. Entonces ellos lo saben. Entonces, pero es una cosa que tú estás aquí, la música, la comida, no en Apure, sino en Barinas, se come una cosa que se llama picadillo. Okay. Es una sopa que lleva como pedacitos de carne, ¿no? Y lo llaman picadillo. Uno va a Barinas y uno tiene que comer picadillo. A mí me encanta la entrada al llano, que es Cojedes. No, es una cosa... Esos amaneceres y esos atardeceres son una cosa de... No, demasiado hermoso, pero la comida, y yo llego a Cojedes y lo primero es la arepa de chigüire, pues, ¿sabes? ¿Y de qué quiere la arepa? No, de carne mechada, no, a mí me da de chigüire. Entonces, por eso, porque el llano, aunque tú no seas del llano, todos los venezolanos llevamos esa identidad, es identidad nacional. Es así y además, bueno, estas celebraciones, como ya decíamos, tienen una programación muy especial. Está ese amanecer llanero que decíamos, donde se presentan varios artistas, que si no me equivoco es la noche del día de hoy o será parte de toda esta programación hasta mañana 20 de marzo. Está difundido incluso, vi una campaña bastante fuerte, particularmente de estas ferias de este año 2025, de distintas personas, de distintas partes del territorio que se van a disfrutar de estas ferias y hablar un poquito además de lo que representa. Si vemos el llano, si vemos a los llaneros, además nos identificamos con una forma del trabajo, con una conciencia además de trabajar, de ese trabajo con las manos que además nos enseña, como ya decíamos, esa pausa, ¿no? Ese trabajo, pero esa pausa también de llano, que no es ese mismo corre-corre que tenemos en Caracas, que nos habla además de eso que también es parte del ser venezolano, hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, además que desde muy temprano se levantan para lograr ese sustento de esa familia y también para lograr ese sustento del país, porque si reunimos además todos esos esfuerzos, vemos lo que tenemos el día de hoy, esa producción, todo eso que se está haciendo incluso en materia económica en distintas partes del territorio y sobre todo en estas partes donde tiene unos matices y unos colores espectaculares que vamos a seguir conversando a regreso de esta pausa. Hoy amanecimos llanero, pero ya va, aquí falta algo. Ahora sí. Fíjense cómo esa gente baila joropo sabroso en el Orza. Y como toda fiesta en el Orza, no puede faltar el arpa. Y de la mejor manera, con estos hermosos niños. Cosas que solo verás en las ferias del Orza. Mientras tú reflexionas si te quedas o te vas para el Orza, yo sigo aquí practicando mi joropo. Síguenos, dale like, comenta y comparte, porque yo me voy para el Orza, con cola o sin cola.
Mira, yo no sé si te dejan ir, Aurelín, realmente. Lo que sí es que es bonito ver además todas las expresiones como ella los muestra, que se han visto en las redes sociales, sobre todo a los más pequeños, como mencionábamos en la parte anterior, hablando en este espacio, conectados con esas raíces que son tan nuestras. Digamos, la disposición que se ha brindado en otras partes del país también para enseñar a bailar joropo, por ejemplo. Eso debería seguirse reivindicando. Hay que recordar también que hay un trabajo por parte del Ministerio de la Cultura, una recolección allí de documentos que se han entregado ante la UNESCO y estamos esperando, yo creo que sí se puede lograr ese patrimonio inmaterial de la humanidad también para resguardarlo y que además sirva para que pase de generación en generación como un tesoro, como lo que es. Aprovechamos de saludar a Winnie Testa, que es nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, y seguimos conversando acá con Ana María Alves, profesora universitaria, y con Harold Tobar. ¿Qué les pareció? Le faltó bailar joropo, ¿verdad? ¿Sabes bailar para joropo, Ana María? Pero ¿será más difícil bailar joropo para el hombre o para la mujer? Mira, no sé, dicen que lo llevas el hombre, ¿no? Bueno, sí lo lleva el hombre. Si me preguntan a mí, se me hace difícil bailar todo, pero el joropo, fíjate, ahorita estábamos viendo el video, ¿no? Y cuando empezó la canción, aquí no se ve en cámara, pero ustedes se estaban moviendo. Yo me quedé Claro. incólume. Pero realmente se estaban moviendo. ¿Por qué? Porque es algo que llevamos. Sí. Va en la sangre el ritmo del joropo. Y mira, yo creo que diga lo que diga la UNESCO, sigue siendo patrimonio, por lo menos nuestro. Y así Patrimonio será por nacional siempre. es, exacto, desde el 2014 y estamos seguros que se va a lograr también todo ese trabajo y ese reconocimiento a nivel internacional. Yo estoy segura de que sí, porque ahí hay elementos que tienen que ver, o sea, no es solo la llaneridad, no es solo una expresión, por eso es llaneridad, porque es comida, es una forma de actividad económica particular, es una vestimenta particular, inclusive hasta un propio lenguaje, ¿no? Porque cuando tú recorres el llano y por lo menos en las madrugadas, que es cuando la vaca, tienes que ordeñar las vacas y todo este tema, hay una forma especial de cantarle a las vacas. Y hay muchas hay muchas de estas fincas que ya están tecnificadas en el método de la extracción de la leche para luego hacer queso y todas esas cosas. Pero aún estén tecnificadas y tú ves a los trabajadores que trabajan en esos galpones, ellos siguen cantando. O sea, esa canción que se le hace a las vaquitas para sacarles la leche, aunque esté en las máquinas, sigue existiendo. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver que es parte, que es un tema cultural, entonces es la forma de vestir, es la forma de cantar, es la forma de comer, es la forma de hablar. Entonces, cuando tú ves que todo, entonces me imagino que eso es parte de eso, de esa solicitud que se hace a la UNESCO para el tema de... Sí, es un todo. Es un todo, porque no es que solo es la música, porque si fuera solo la música te queda como trancado, no, es que es una variedad enorme de todo, es una expresión de una parte del pueblo. Sí, es que de hecho no tengo tanto conocimiento sobre el tema, pero se estudia, ¿no?, la relevancia que tiene, en cuántas partes del territorio incluso está presente esto, cómo se transmite de generación en generación, si es relevante, cómo va creciendo incluso esta cultura. Y yo creo que, como veníamos comentando, pues afortunadamente existe también una reivindicación de todo lo que conforma esto, y que si revisamos además el ser venezolano, trae además muchas características del tema de la llanería. Por aquí me pasaron una lista incluso de platos típicos: carne a la perra, particularmente, no sé cómo sabe eso, pisillo, chigüire asado, carne en vara, obviamente lo hemos probado, y palo a pique, que es carne salada de res o tocino, frijol fresco y arroz cocido. Es como una mezcla también de todos esos elementos. Suena rico. Sí, claro. El que no va al llano y no sale, uno sale así como cansado de tanto comer. ¿Cómo Qué sabroso. seguir reivindicando esto, además para la identidad, ¿no?, para nuestra identidad, como mencionaba Ana María, sobre todo en estos momentos tan importantes, ¿no?, eso que defender? ¿Cómo reivindicarlo desde el punto de vista psicológico, Harold? Bueno, mira, para reivindicarlo desde el punto de vista psicológico como sociedad, más que a lo individual, ¿no? Como sociedad tenemos que seguir apoyando no solo las fiestas del Orso, sino todo lo que tenga que ver con nuestro llano y todo lo que tenga que ver con nuestro acervo cultural. Pero desde lo individual, nosotros somos un ente generador de cambio o de conductas dentro de nuestra familia. Entonces,
como generadores de cambio de conducta, cada uno de nosotros como venezolanos tiene la responsabilidad de saber lo que hay en su país y lo bueno de su país para transmitirlo a la generación siguiente y que a su vez esa generación se lo transmita a la otra. Como ha venido siendo los últimos 500 años, seguirá siendo. ¿Por qué razón? Porque, mira, eso, más allá del tema psicológico, creo que está perfectamente arraigado en la psique del venezolano. Ahorita estaban hablando de carne en vara. No sé si las personas que vivimos en Caracas han tenido la oportunidad de ver algunos restaurantes, que no voy a decir nombre, Han rescatado. es más de uno. Sí. No, tienen carne en vara afuera. Ponen carbón y una rejilla y ponen varas con carne ahí como invitando a las personas a pasar, pues por la fecha. Entonces, está tan arraigado que hasta como estrategia de marketing les está funcionando. Exactamente. Para llamar gente a comer para allá, que no puede ir al Orsa, que no lo dejan ir como yo, bueno, va quizás a uno de esos restaurantes. Mire, ese es un tema, ¿no? Pedir permiso para ir a la fiesta del Nadie Orsa. te da permiso para ir a la fiesta del Orsa. No te dejan. Nadie te va a dar permiso. Tú tienes que irte a trabajar. Ana María, desde la educación, porque además la educación tiene también ese trabajo que venimos y que hemos conversado en otros programas digamos, de socializar, ¿no? Estos temas, de aterrizarlos también en la cotidianidad, de ver cómo nos parecemos y qué tan comunes somos, a pesar de que estamos en distintas regiones, particularmente entendiendo ese sentido venezolano. ¿Cómo hacerlo desde la educación? ¿Cómo seguir reivindicando cada uno de estos valores que nos identifican? Porque una sociedad que no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia, está completamente, digamos, a la deriva, ¿no? Es vulnerable ante cualquier situación. Nosotros venimos construyendo también allí digamos, una identidad que se va fortaleciendo a pesar de las dificultades. Entonces, ¿cómo hacerlo también a través de la educación? Harold decía algo que es cierto. Es como si estuviese dentro de la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, por eso es que yo decía que ser venezolano es algo muy especial. O sea, hay que nacer venezolano Para saber. para saber Ser lo que es ser venezolano. Entonces, es una fuente inimaginable de creatividad. Porque, por ejemplo, si tú trabajas en el marketing, entonces tienes todos esos elementos mágicos de la sayona, y todo eso te puede ayudar a hacer cosas. Si estás en el campo de otras ramas de la ingeniería, por ejemplo, oye, no es lo mismo construir acueductos en el llano que construirlos en las zonas más áridas del país, Lara, Falcón. Entonces, ¿qué ocurre? La venezolanidad que todos llevamos adentro determina nuestra forma de ser profesionales, determina nuestras familias, determina la economía. El venezolano siempre le ha gustado y tiene su trabajo formal, pero el venezolano siempre ha tenido otras fuentes de ingreso. Claro. Que no sé si lo puedo decir aquí, pero mata tigre, pues. Claro que lo puedes decir. Pero Así se eso conoce. además cultural, ¿no? Es cultural. Nosotros siempre, o tú vendes pinturas en tu trabajo, o tú esto, o tú los fines de semana, y bueno, y los hombres Una cultura tienen del trabajo, claro. es una cultura del trabajo. El venezolano tiene una cultura del trabajo. Es increíble. Tú te paras temprano y nosotros en Caracas pues vivimos casi todos en edificios, ¿no? Y tú te levantas muy temprano y cuando te asomas a la ventana ves todas las lucecitas de todos los apartamentos encendidas. Y lo primero que entonces es el café. Ajá, y es como en el llano, o sea, lo primero que hace la gente se levanta y monta café. Toman café. Sin Entonces, café no puedes arrancar el día. No, sin café no, el café tiene que andar por delante. Bueno, muchachones, nosotros tenemos que despedir. Lamentablemente en esta fiesta del Orsa no podemos estar, no nos invitaron, no nos llevaron, no nos dejaron ir, pero pudimos hablar un poquito acerca de este tema en este espacio que hemos titulado así, Llaneridad. Agradecemos a Winita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, por supuesto también a ti, Ana María Alves, profesora universitaria, economista, y a Harold Tobar, psicólogo. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarme nuevamente y bueno, feliz de estar aquí y de hablar del llano venezolano. Qué gusto además tenerlos. Ustedes se pueden conectar con nosotros siempre a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa. Roger se está mejorando allí, se sentía mal el día de hoy y seguramente mañana nos va a acompañar. Nos despedimos, cuídense mucho. Un 19